Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tópico número 2. Estamos en el mundo de la mecánica y vamos a tomar el tema, vamos a hablar acerca del tema de cinemática. Para esto, el primer concepto que ustedes tienen que dominar es qué es el movimiento mecánico. Si alguna vez has visto un pequeño insecto volando por tu habitación, para el mundo de la física, para poder describir el movimiento de esta mosca necesitamos dos cosas importantes. Uno de ellos es saber la posición donde se encuentra la mosca y dos es saber el tiempo donde ocurre estos eventos. Y ahora, con esas dos informaciones, nosotros vamos a poder medir el movimiento. Pero adicionalmente a eso también necesitamos conocer lo que es el desplazamiento y la distancia. ¿Qué es el desplazamiento? Es una cantidad física vectorial que relaciona la longitud de una recta que une la posición inicial y final de la partícula en una dirección específica. En otras palabras, lo que nosotros debemos saber es que si aquí hay un ciclista y se va a mover alrededor siguiendo esta línea de color roja y va a pasar hasta este punto, la línea roja representa, la longitud de la línea roja representa la distancia. El desplazamiento es una flecha que une el punto donde comienza el ciclista y termina en el punto donde acaba el ciclista. Esa flecha le llamamos el desplazamiento. Siguiente. Si queremos medir el movimiento, también debemos saber diferenciar entre la rapidez y la velocidad. ¿Qué es la rapidez? ¿Qué es la velocidad? Y aquí te voy a explicar eso. Rapidez. La rapidez es una cantidad física, pero esta cantidad física va a relacionar dos cosas importantes. El tiempo que tarda un auto en moverse o una partícula en moverse desde el punto A hasta el punto B y toda la distancia que recorrió. La fórmula es la siguiente. Rapidez es distancia recorrida dividido entre tiempo, que es velocidad media. La velocidad media está relacionado no con la distancia recorrida, sino con el desplazamiento. Los tiempos pueden ser los mismos, como aquí se muestra de 9 a 9 y media, pero eso sí, esta velocidad media se va a calcular en base del desplazamiento. El desplazamiento entre el tiempo nos da la velocidad media. Observa de que aquí hay una diferencia. Mientras que aquí es 5 kilómetros, aquí es de 3.5 kilómetros. La rapidez media entonces no es igual a la velocidad media. Pero en nuestros otros videos vamos a demostrar de que ciertos casos sí pueden ser iguales en ciertas condiciones. Ahora, seguidamente, en estos exámenes también viene lo que es gráficas del movimiento. ¿Qué es una gráfica? ¿Cómo lo puedo hacer? Primero debes comenzar con lo siguiente. Debes considerar de que el auto es una partícula, que en el punto rojo se encuentra en una determinada ubicación en un instante dado. La posición de -8 con el tiempo 0. Y así este auto va a estar moviéndose, posición -6, tiempo 2 y él se mueve y se mueve. Todo este conjunto de puntos nos puede dar una tabla de datos. Y a partir de esta tabla de datos, donde el tiempo y la posición están siendo especificados, tiempo 0, posición -8, tiempo 2, posición -6, nosotros, utilizando nuestra fórmula de rapidez, vamos a poder encontrar los valores de la rapidez. Y con toda esta información, graficar la posición versus el tiempo, nosotros vamos a poder graficar la posición versus el tiempo en base de un conjunto de puntos. Cada uno de estos puntos representa el tiempo y la posición donde se encuentran. Y si unimos todos ellos, si nosotros vamos a unir todos estos puntos, nos va a salir una curva. Ahora, si hacemos lo mismo con una gráfica velocidad versus el tiempo, también vamos a tener curvas que nos van a decir cómo se está comportando ese automóvil. Ahora, queremos averiguar para el caso especial, velocidad constante. ¿Qué pasa si la velocidad es constante? Entonces, en la primera parte, si la velocidad es constante en una gráfica posición versus el tiempo, siempre en la gráfica posición versus el tiempo podemos tener las siguientes situaciones. Primero, cuando la posición es cero y observas de que la gráfica te sale una línea horizontal, entonces tú puedes decir de que aquí
La velocidad es cero y el desplazamiento también es cero. Aquí no se está desplazando, tampoco se está moviendo. Pero si tenemos otro tipo de gráfica donde es una recta con una pendiente, podemos averiguar cuánto vale su velocidad solamente analizando la gradiente. La gradiente nos va a dar la información de la velocidad. Y esto de aquí nos dice lo siguiente: como la gradiente, o también conocido como pendiente, es positivo, entonces la velocidad debe ser positivo. Y cada vez que tienes una velocidad positiva, el auto se mueve hacia la derecha. Y además también podemos observar de que él comienza en x sub 0 y va a ir avanzando, 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 avanzando hacia arriba. Y eso nos dice de que hay un desplazamiento positivo hacia el lugar positivo. Entonces el desplazamiento también será positivo. La otra gráfica que también puede venir es esta. Posición versus el tiempo. Una línea recta con pendiente negativa, con pendiente o con gradiente negativa, así que el triángulo que nosotros vamos a dibujar para encontrar la velocidad está así, está apuntando hacia el lado izquierdo. Y en este caso, nuestra interpretación será así: toda pendiente negativa para este triángulo nos da una velocidad. Recuerda, la información de la pendiente, o llamada también gradiente, si nos sale negativa es porque la velocidad es negativa. Ahora, él comienza de aquí y va a estar descendiendo, así que tiene un desplazamiento negativo. En el caso del análisis de la gráfica de velocidad versus el tiempo, ¿qué ocurre en este tipo de gráficas? Lo que nosotros debemos saber es que en este tipo de gráficas, si que te sale una línea horizontal, es porque estamos en un movimiento con velocidad constante, y aquí este más b nos va a dar la información de que el auto se mueve hacia la derecha. Y si queremos saber cuánto se ha desplazado, entonces simplemente buscamos el área. El área de la figura nos va a dar el desplazamiento. Y esta área, como está arriba del eje del tiempo, entonces esta área es positiva. Y como el área es positiva, el desplazamiento es hacia la derecha. Pero también podríamos tener este caso. Si la velocidad es negativa, el área también te debe salir negativo y el auto se mueve hacia la izquierda. Bueno, con esto entramos al mundo de la aceleración. Hemos hablado acerca de la velocidad, pero ¿qué es la aceleración? La aceleración media va a medir el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, bueno, aquí está la fórmula. La aceleración media es triangulito de b entre t. Ahora, por ejemplo, si tienes una persona que está corriendo en una pista recta, ¿cuándo sé que hay una aceleración media? Cuando observas que la velocidad de 1 cambió a 1.5 y de 1.5 cambió a 2. Entonces, cada vez que tenemos cambios de velocidades, el cambio de velocidad nos dice de que existe una aceleración. Pero si tenemos un auto en una curva, pero vemos que el valor de su velocidad, que también se llama rapidez, no cambia, por ejemplo 10 y 10, pero observamos que la flecha de la velocidad, la flecha sí cambia de dirección, entonces si la flecha yo veo que cambia de dirección, también tendremos aceleración. Y en este caso, si la aceleración, y ahora nos preguntamos, ¿qué pasaría si yo voy a estudiar un movimiento con aceleración constante? Si estudias un movimiento con aceleración constante, como por ejemplo, aquí en este tiempo 0 hay una velocidad 1, tenemos una aceleración hacia la derecha y luego de un cierto tiempo t tenemos una velocidad b también hacia la derecha. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos encontrar todo lo que esta partícula se desplazó a través de ciertas fórmulas. Para poder relacionar todos estos datos de velocidad de inicio, que sería el u, velocidad final, que es la b, la aceleración, que es a, y el desplazamiento que tenemos aquí, podemos utilizar la primera fórmula. Pero esta fórmula solamente te sirve para relacionar velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Con esta fórmula tú no puedes encontrar el desplazamiento.
La siguiente fórmula es para encontrar el desplazamiento, pero para que puedas encontrar el desplazamiento de esta partícula necesitas tres datos: velocidad inicial, tiempo y aceleración. No te olvides que todos ellos son vectores y como tal, si la velocidad va hacia la derecha, es positiva. Si el desplazamiento va hacia la derecha, es positiva. Si la aceleración va hacia la derecha, también es positiva. Caso que si va en dirección contraria, si el desplazamiento va hacia la izquierda, sería negativo. Esta es la siguiente fórmula. Y finalmente tenemos esta última fórmula. Todas estas fórmulas lo vas a encontrar en el cuadernillo, así que no tengas dudas de que esta parte del movimiento con aceleración constante no necesitas memorizar estas fórmulas. Ahora, ¿y qué gráficas tenemos? Las gráficas que nosotros vamos a obtener van a ser las siguientes. La primera gráfica va a ser esta: la gráfica posición versus el tiempo, y esta gráfica posición versus el tiempo nos va a dar una curva donde si nosotros queremos analizar la velocidad, recuerda de que la pendiente o gradiente siempre nos da la velocidad. Entonces voy a dibujar pequeños triángulos en esa curva y al momento de colocar los pequeños triángulos veo que el ángulo formado o la pendiente formada en este triángulo va a ir aumentando. Si la pendiente aumenta es porque la velocidad también aumenta. Y además, como la pendiente es positiva, entonces puedo dar una interpretación: velocidad hacia la derecha. Y ahora, la velocidad va a aumentar en esta situación. Y naturalmente, vamos a ver de que el auto está avanzando hacia el más X, así que vamos a tener un desplazamiento también hacia la derecha. Pero también podemos tener esta gráfica. Y en esta gráfica podemos observar de que si dibujamos los triángulos, la pendiente es negativa y esa pendiente negativa va a estar creciendo y tornándose cada vez más grande. Entonces, podemos indicar de que la velocidad va aumentando, pero es negativamente. Aumenta con valores negativos. Así que la velocidad va hacia la izquierda, es una velocidad negativa. Y si la velocidad es negativa, pero el desplazamiento, la partícula comienza aquí y se va desplazando hacia abajo. Y por eso, como se desplaza hacia abajo, el desplazamiento también es negativo. Ahora, seguidamente, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener de que si hay una curva de esta forma, dibujamos también aquí los pequeños triángulos y vamos a observar. Observamos aquí que la pendiente se va reduciendo. Así que cuando una pendiente se va reduciendo, la velocidad, por ejemplo, es positiva, pero como la velocidad se va reduciendo, es porque existe una aceleración que está en contra de esa velocidad. En la gráfica de velocidad versus el tiempo, nosotros podemos tener esta gráfica: velocidad versus el tiempo y velocidad versus el tiempo, y aquí está la velocidad de inicio y vemos de que aquí está creciendo la velocidad. Si colocamos aquí un pequeño triángulo para poder saber la pendiente, o llamado también gradiente, entonces la pendiente nos va a representar la aceleración. En este caso la aceleración va a ser positiva. Y como la velocidad también está en el lado positivo, entonces podemos decir de que la velocidad y la aceleración van en la misma dirección. Pero también podemos tener esto: gráfica velocidad versus el tiempo, pero la línea puede ir hacia abajo. La pendiente es negativa y si la pendiente es negativa es porque la aceleración es negativa. Y la velocidad, por ejemplo, es positiva, pero se va reduciendo. La velocidad se va reduciendo hasta que llega a ser cero. ¿Por qué ocurre esto? Porque la velocidad siendo positiva y la aceleración siendo negativa, la aceleración va a estar disminuyendo el valor de la velocidad. Y además, en toda gráfica velocidad versus tiempo, tú puedes encontrar que el área de la curva que está debajo de él representa el desplazamiento. Finalmente, la gráfica aceleración versus el tiempo. Y en la gráfica aceleración versus el tiempo,
En nuestro caso, si tienes una línea horizontal, la aceleración, el área que está debajo de esta figura, va a representar el cambio de velocidad. Entonces, siempre que tengamos un área, en el caso de la aceleración versus el tiempo, vamos a tener un cambio de velocidad. En algunos casos nos va a salir positivo, como en esta parte, pero también podemos tener un cambio de velocidad negativo, cuando la aceleración es negativa. Entonces, siempre que tenemos la gráfica aceleración versus el tiempo, no olvides que el área representa al cambio de velocidad. Muy bien, muchas gracias y prepárense para el siguiente video.